La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Un saludo a todos con el deseo de que la palabra de Dios satisfaga todas sus necesidades. Al continuar con este tema de produciendo lo básico para una crianza efectiva, deseamos concluir con esta tercera parte, vamos a decirlo así, la tercera parte de lo que hemos estado viendo en relación con hijos que respetan a sus padres y superiores. Es necesario que esto sea parte de lo que se esté desarrollando en la vida de nuestros hijos durante el periodo de la crianza. Y algo que quería añadir en relación con lo de el respeto hacia los superiores, pero ya adentrándonos más hacia el seno familiar, es la necesidad de que ese mismo respeto se aplique también entre hermanos. Así es, entre hermanos. ¿A qué me estoy refiriendo? El hermano menor debe saber respetar al hermano mayor. Así es. El hermano menor debe saber respetar al hermano mayor. Eso es algo que se necesita inculcar en ellos, que presentemente no se está percibiendo en la sociedad. Claro, no se ve en las familias. Y sabe, a veces se da el caso en el que el menor resulta ser más vivo que el mayor, resulta ser más despierto que el mayor. ¿Qué pasa entonces? Se aprovecha, se aprovecha para irrespetar al mayor y salirse con la suya. Padres, eso no debe ser. Hay que enseñarles a respetar a sus hermanos mayores, especialmente en los casos donde dentro de la línea familiar hay 2, 3, 4, 5 hijos. Se necesita aplicar aquello, eso se necesita desarrollar en ellos. Pero por otro lado, no es correcto que el mayor se aproveche para irrespetar al menor, porque también hay que respetar al menor. Es que miren, amados, hay algo importante en esto de lo del respeto. Si bien es cierto que la edad y las posiciones, ahora cuando me refiero a las posiciones, me estoy refiriendo a, por ejemplo, un maestro, el director de una escuela, un pastor, un supervisor, etcétera, alguien en posición. Bien, si bien es cierto que la edad y las posiciones son razones para proyectar ese respeto, para manifestar ese respeto, es también propio que se respete a todos. Es que se le debe dar respeto a todos. Esa debe ser, esa debe ser la actitud de todos. Todos deben respetar a todos. Entonces el mayor también debe desarrollar esa capacidad de respetar al menor. Y eso es importante dentro del seno familiar. Y mientras esto se va dando, mientras como padres procuramos esto, entonces lograremos lo que llamo o lo que llamamos la cadena de mando. La cadena de mando. A medida que van allí
El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así mismo se va dando el respeto a cada cual y dándole el lugar que se merece. La gran ventaja de el desarrollo de esta cualidad es que en momentos cuando al hijo mayor o a la hija mayor le tocará tomar el mando en ausencia de sus padres, entonces las cosas fluirán. Las cosas fluirán. No estamos diciendo que no surgirán problemas o situaciones, pero habrá un mayor control si en cada uno de esos hijos se desarrolla el respeto de unos a otros. Procuremos entonces mantener esa cadena de mando y usted verá que al paso del tiempo les irá bien. Ahora, esto del respeto eventualmente producirá en ellos ese sentido de veneración y atención a sus mayores. Generalmente el respeto lleva a aquello para aquellos quienes logran desarrollar esta cualidad muy importante. Esto lleva al individuo a ser dócil en su espíritu. Cuando hablamos de dócil, no nos estamos refiriendo a una persona débil en esa línea, no nos estamos refiriendo a aquello. Nos estamos refiriendo a una persona fácil de guiar, fácil de tratar. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando alguien llega como un nuevo obrero en X empresa, es fácil, o sea, cuán agradable es tratar con una persona así, con una persona dócil, una persona que no es problemática, una persona que ha aprendido a respetar, una persona que cuando se le habla atiende y manifiesta el respeto necesario a aquellos quienes le hablan. Y saben una cosa, aquellos quienes manifiestan ese respeto infunden también respeto. Así que hay una doble vía de provecho, por así decirlo, en el desarrollo de esta cualidad. Al aplicarlo no solamente en el hogar, pero estamos hablando de en cualquier ámbito, dentro del ámbito eclesiástico, religioso, pastores, ministros, dentro de lo que tiene que ver con la educación, maestros, subdirectores, directores, inspectores, y así podríamos seguir. Ahora, nosotros quisiéramos considerar una porción que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 2, y queremos verlo desde el verso 1 hasta el 11. Pase en su Biblia, si la tiene consigo, al libro de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11, mientras también lo plasmamos para su conveniencia. Dice la porción, y hago referencia a aquello porque vemos aquí el ejemplo de Cristo en lo que tiene que ver con el respeto. Y qué mejor persona a imitar que el mismo Hijo de Dios, cuyo ejemplo nos dio aquí en la tierra precisamente para que sigamos sus pisadas. ¿Con qué objetivo? Para que nos vaya bien. Así que Cristo también en esto manifestó un aspecto de su vida, o vamos a ponerlo de esta manera, como un aspecto de su vida, Cristo también proyectó ese respeto. Y vamos a verlo en esta porción al ir leyéndola. Vamos a verlo desde el verso 1. Nos dice la palabra de Dios que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino.
Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay algo muy interesante que queremos sacar a colación en esta escena de la vida de Cristo. Cuando María, su madre, se dio cuenta de que faltaba el vino, ella fue y se lo manifestó a Cristo Jesús. Ahora, ella se lo dijo por una razón. No fue sencillamente como para tenerlo al tanto de lo que estaba dándose. Había una razón. Hubo algo que estaba en ella, algo que ella sabía de Cristo, que le motivó a hacérselo saber, esperando una acción de él para solucionar la situación que se había presentado. Así que María va a su hijo y le dice: Jesús, se acabó el vino. Estamos en una situación. ¿Qué va a pasar con el resto de los invitados? O sea, ¿cómo van a solucionar lo que se ha presentado ahora? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Si no consiguieron suficiente, no sabemos. Pero el asunto está, hijo, es que ya no hay vino. ¿Y sabes lo esencial que es esto en una fiesta de bodas? Jesucristo, conociendo a su madre, le observa y le dice: pero, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me estás diciendo esto? Es que ahora, madre, este no es mi hora. Ahora, la manera como está escrito, que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pareciera ser que él no le tuviera respeto a su madre, pero Cristo no era así. Jesucristo respetaba a sus padres. Entonces, el tono, el tenor de su respuesta a su madre fue: mujer, madre, ¿por qué me dices esto ahora? Aún no ha llegado mi hora para manifestar las señales y los prodigios para que las personas crean. Pero a todo esto, después que Cristo le dice eso a su madre, ella va y le dice a los que servían: miren, hagan lo que él dice, hagan todo lo que él dice. Es como si ella ignorase lo que él le había dicho en el momento, confiada de que Jesús haría. De que ella conocía a su hijo. Ella conocía a su hijo. Ahora, Jesús, la actitud de Jesús manifestó ese respeto a su mamá. Así es. A pesar de que, miren, a pesar de que Cristo era mayor que María, Cristo, como el Hijo unigénito del Padre, mayor que María, aún así manifestó su respeto a ella, el divino Hijo de Dios.
e hizo exactamente conforme a como su madre esperaba. La madre esperaba una actitud de él y él la asumió. Y noten, a mí me llama mucho la atención cuando Cristo dice, aún no ha llegado mi hora. O sea que, según el plan de Dios, según el calendario divino, había un momento, había un instante, había un tiempo para que Cristo arrancara con estos milagros, con estos tipos de manifestaciones. Y evidentemente en la mente de Cristo, María se estaba adelantando. Su madre se estaba adelantando a, a ese momento en particular. ¿Cuándo iba a ser ese momento? No está plasmado en la palabra. Ni usted ni yo lo sabemos. Pero había un momento. Y Cristo, en obediencia y en consideración a su madre. Es que hay un balance en todo esto. Generalmente cuando el Señor actúa de cierta forma, Él está llenando diferentes cometidos, diferentes objetivos, por así decirlo. La palabra nos enseña, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En ese momento Cristo estaba también honrando a su mamá. Estaba honrando a su madre. La voz de su madre, que en ese momento se pronunció con el objetivo de que se solucionara la situación que se había presentado. Ahora, la palabra de Dios nos dice, vamos a leerlo directamente desde el verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Ya, procedió. De una vez procedió. Él no se quedó firme en su posición. Mujer, este no es mi tiempo. Este no es mi tiempo. Por tanto, hay que esperar. Pero Cristo procedió conforme a la voz de su madre. Llenaron estas tinajas de agua hasta arriba. Jesús le dijo, llenarlas. Y como nos lo dice el resto de la historia, Jesucristo produjo el vino. ¿Cuándo fue que ocurrió el asunto exactamente? La palabra de Dios no lo muestra con detalles. Pero los sirvientes obedecieron a Cristo. Entonces, Él les dijo, sáquenlo ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabiendo lo que se había dado, aunque los que servían sí lo sabían, de repente me pongo a pensar, cuando ellos le llevaron estos cántaros, cuando se lo llevaron al maestresala, y el maestresala lo probó, posiblemente ellos estaban cuestionándose, pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que él va a probar es agua. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vimos, eso fue lo que echamos ahí, agua. Pero lo que él probó fue vino. Ese fue el milagro entonces que Cristo llevó a cabo. Y el maestresala va y le dice al esposo, óyeme, aquí hay algo que está dándose que no es común. Las cosas están al revés. Generalmente se sirve el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces van al vino de menor calidad. Pero tú has reservado el vino de mayor calidad para después. Pero claro, el maestro Sara no sabía qué es lo que se había dado. Él no estaba consciente de que en efecto sí, se había en efecto servido el mejor vino. Pero es que Cristo fue quien produjo el otro.
Y todo lo que hace Cristo, una tremenda lección, todo lo que hace Cristo siempre es de mayor calidad. No hay calidad, no hay nada que supere lo que el Señor Jesucristo hace. Y aquí una lección en esto. Cristo no lo produjo solamente a través de señales y milagros. Cristo también lo produjo en su vida, primeramente en su vida. La calidad de su vida fue lo que Él produjo continuamente. Y más que los milagros y las señales que definitivamente llaman la atención, despiertan al individuo a la percepción de la omnipotencia de Dios. Pero más que concentrarse en las señales y milagros, yo quiero instarlo a concentrarse en la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo, lo que Él produjo de mayor calidad. Y en este aspecto del desarrollo del respeto a los padres y superiores, he aquí un ejemplo a seguir. O en vez de decir un ejemplo, he aquí el ejemplo a seguir, que es el de Cristo Jesús, cuando respetó a su mamá y procedió conforme a la voz de ella. Y la palabra pues nos enseña que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es tremendo, esto es sumamente algo grande. Así que en la palabra de Dios tenemos la vida de Cristo, en quien se manifiesta las cualidades que nosotros hemos estado viendo hasta aquí. Nosotros vimos el aspecto de hijos sumisos a los padres. Y la manera como los padres laboraron en Cristo, aunque era parte ya de la naturaleza de Él. Hijos, he aquí Jesucristo, a quien imitar, al Él ser sumiso a sus padres desde su niñez. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo Cristo en la mente de los padres se había perdido. ¿Dónde está Jesús? Oye, ¿se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Se habrá perdido? ¿Qué? Y cuando lo encontraron, cuando eventualmente lo encontraron, porque les tomó tiempo encontrarlo, estaba allí enseñándole a los maestros de la ley acerca de las cosas de Dios, acerca de lo divino, los conceptos de Dios. Y bueno, lo llamaron y se lo llevaron. Él se sometió. Si bien él le dijo, no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre, esto me gusta, yo quiero hacer esto. Ya él tenía conciencia de su trabajo aquí en la tierra. Pero con todo y eso, él obedeció a sus padres y sometido a las directrices de ellos, fue con ellos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo en la vida de Cristo? Y saben, padres, he aquí una oportunidad para que ustedes también hagan lo mismo. ¿Saben por qué? Porque este asunto de la crianza de los hijos no comienza con los hijos a temprana edad. Eso comienza con los padres. Eso comienza con usted. Eso comienza con la mentalidad que usted adopta en lo que tiene que ver con esto de la crianza. Porque usted los va a criar, usted va a proceder, usted va a actuar, usted va a lidiar con ellos conforme a los criterios que usted alberga en su mente. De acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a lo que usted considera que es más conveniente, lo que usted cree que se debe hacer. Bueno, así mismo usted va a proceder conforme a la base de operaciones de todo su ser, que es su cerebro, su mente, su mente. Entonces, es importante tomar esto muy en cuenta,
que el asunto comienza con usted. Así que el ejemplo que vimos en Cristo Jesús para con su madre no es solamente para que los hijos lo vean con respecto a usted, pero es para que también usted lo vea con respecto a su padre o a su madre si aún viven. Me estoy refiriendo a los abuelos de sus hijos, a ellos mismos. ¿Sabe? A veces uno piensa que cuando uno ya está ya maduro, ya mayor, entonces ya no hay que infundirles el mismo grado de respeto a los padres, quienes ya están en su estado de vejez. ¿Por qué? Porque ya estamos grandes. Estamos grandes, y nos manejamos nosotros mismos y sabemos qué hacer. Pero saben, amados padres, es el mismo respeto. Miren, déjenme decirles algo. El mismo respeto que usted ha de exigir de parte de sus hijos hacia su persona, ese respeto es el mismo que usted va a tener que transmitirle también a sus padres y a sus tíos y a sus abuelos si todavía permanecen vivos. Es lo mismo. Es que estamos hablando de una lección que se transmite de generación a generación en una manera espontánea, de manera que se torne como parte de uno mismo. Así es, así es. Y la mayor forma, la manera más efectiva para que ellos aprendan a hacer las cosas es viéndolo a usted. Viéndolo a usted. Es que, amados padres, miren, hay algo que es importante tomar en cuenta, que tristemente a muchos padres se les ha escapado. Nuestros hijos se constituirán en una réplica de nosotros. Así es. Se constituirán en una réplica de nosotros. En otras palabras, es como decimos a los panameños, de tal palo tal astilla. Así es. De tal palo tal astilla. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, nuestra manera de proceder, lo que hacemos para con los que son mayores a nosotros, o mayores que nosotros, ellos también lo van a imitar. Ellos también lo van a hacer. Una vez conversaba con alguien y la persona me decía, ¿sabe, hermano Gary? Yo en un tiempo comencé a comprar zapatillas de marca All Star. ¿Y sabe por qué compraba esas zapatillas? Porque mi papá también las compraba. Así de sencillo. Hay muchas personas, en muchas familias, o digámoslo de esta forma, en muchas familias se hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque sus antepasados lo hacían. Ni siquiera se cuestionaba por qué se hacía, cuál fue el origen de aquello, nada, nada. Sencillamente se hacía en una manera espontánea. Y así es la cultura de nuestro país, el folclore y todo aquello. Se transmite de generación en generación de una manera espontánea. La generación presente actúa con base a lo que ha aprendido de la generación pasada. Hay excepciones a la regla, pero en una manera general, eso es lo que se da. Por tanto, su participación en esto va a ser muy, muy efectiva. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Juntamente con esto, vamos a retornar a aquellas indicaciones que dejé con ustedes para el logro del desarrollo del espíritu del respeto tanto hacia usted y a los superiores por parte de sus hijos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando les había dicho que cuando usted le habla a su hijo o a sus hijos, asegúrese de que lo estén mirando. Eso de hablarle y tiene la cara puesta a un lado, no, eso es irrespeto. Bueno, escúchenme por favor, padres, escúchenme. Apliquen ustedes también lo mismo para con sus padres.
apliquen exactamente lo mismo para con ellos. Hay veces que los hijos asumen cierta actitud y nosotros, o sea, es una actitud que no nos gusta, o sea, la repugnamos, no hallamos agrado en aquello, nos desagrada y somos prontos a corregirlos sin darnos cuenta de que esa actitud es producto de nuestra propia actitud para con otros. No nos damos cuenta de que nos están imitando. Ellos no nos van a decir, papá o mamá, pero lo que pasa es que te estoy imitando. Sencillamente lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, ¿dónde está la raíz? En uno mismo, como padre. En una misma como madre, pues. Ahí está la raíz. Entonces, antes de aplicar la corrección a ellos, aplíquesela a sí misma. Aplíqueselo a sí mismo. Entonces, padres, lleven a cabo estas mismas cosas. Practiquen estas mismas cosas. No discutan con sus padres. No les discutan a sus padres. No les griten cuando les hablen. Óigame, escuchen, sean pacientes. Y cuando digo, para aclarar, cuando digo que no discutan, yo no me estoy refiriendo a que, bueno, si usted tiene un punto de vista que es correcto, manifestarlo. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a eso de, bueno, tú me dices, yo te digo. No, eso no es correcto. Son sus padres, siguen siendo sus padres. Tienen 80, 90 años, están ahí encorvados, casi no pueden hablar, casi no pueden caminar, pero siguen siendo sus padres hasta el momento de su muerte. El trato de usted hacia ellos, todo aquello, aplíquelo. Todo lo que hemos venido diciendo en relación con su hijo para con usted, aplíquelo usted para con otros. Y en todo esto, siendo Dios el centro, el meollo de todo, sin el cual estas cosas no se van a poder lograr en una manera efectiva. Con esto concluimos con el aspecto de hijos que respetan a sus padres y superiores, y continuaremos en nuestro próximo programa con el tema de hijos que reverencian a Dios, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.